Bueno, vamos a empezar. Gracias por su paciencia. Bienvenidos a todos. Hoy es un día muy feliz para mí. Mi editorial es A Ediciones. Desde hace 6 meses estamos más o menos trabajando con Ramiro Garavito, que ha puesto su confianza en nosotros para publicar su más reciente libro, un ensayo filosófico llamado Arte, Conocimiento e Incertidumbre, fragmentos ininterrumpidos. Es difícil expresar la felicidad y el orgullo que siento al poder participar en esta publicación tan importante. Espero que en esta presentación podamos asir un poquito la relevancia de este texto, ¿no? Ramiro hace 7 años más o menos, cuando lo invité a escribir un texto para uno de mis primeros libros, me comentó que quería escribir un texto sobre arte contemporáneo, ¿no? Yo le ofrecí ayudarle y ya no supe más. Y el año pasado, por junio, me escribió un mail diciéndome que si todavía me interesaba, aquí tienes, edítalo si quieres, ¿no? Y bueno, dejé todo de lado para hacerlo, porque realmente para mí es un honor poder participar en ese proceso. Bueno, también es especial porque hemos coincidido con Ramiro en ciertos valores, ¿no?, con los cuales publicamos, que es hacer contenidos accesibles y pensando en los estudiantes, ¿no?, en las nuevas generaciones de artistas y de creadores en general, en este caso también de filósofos, porque es un ensayo de filosofía del arte, que no es bastante especial porque en nuestro medio, en nuestro país, no existe mucho. Entonces creo que puede ser apreciado desde muchos ámbitos, ¿no? Bueno, esta noche tenemos en Testera al autor. Gracias, Ramiro, por venir desde Cochabamba. Creo que hablo por todos cuando digo que apreciamos mucho tu presencia aquí, poder hablar contigo. Eres una figura muy importante para todos en el arte contemporáneo. Y te agradezco mucho por realmente haber confiado en mí y ha sido un gusto poder trabajar contigo. Creo que hemos hecho un buen trabajo desde la editorial. Y también estamos con Valeria Paz, historiadora del arte, que también ha podido seguir la carrera de Ramiro, entre otros pensadores del arte contemporáneo, que nos va a hacer una presentación. Para comentarles un poco sobre Ramiro, él es muy importante para nosotros porque ha sido precursor en varias cosas y también ha generado muchos espacios y plataformas, ¿no? Por ejemplo, él con Angélica Heckel, corrígeme si me equivoco, ha creado el Martadero, que es un espacio cultural increíble en Cochabamba, ¿no? También ha creado el premio CONART para el arte contemporáneo. Es co-curador de la Bienal Contextos en Cochabamba, que es una Bienal Nacional de Arte Contemporáneo, y la lista sigue, ¿no? Entre algunas de sus publicaciones también está el Invento Arte y ha participado en varias publicaciones como el Videoarte en Bolivia. Algo que es importante notar también es que él siempre ha escrito, ¿no? Siempre ha escrito sobre el arte contemporáneo, ha reflexionado de manera crítica. Entonces, bueno, es un gusto ver que estás escribiendo ya libros, ensayos filosóficos, Ramiro. Espero que puedas continuar siempre. Bueno, sin más voy a dar la palabra a Valeria Paz, que ha preparado algo para nosotros. Gracias, Vale, por estar aquí hoy día. Gracias, Celo, y gracias, Ramiro, por esta invitación. Buenas noches a todos. He preparado una presentación con la que espero darles a conocer algunas cosas que me han entusiasmado mientras leía este libro. Realmente es un regalo, se lo comentaba Ramiro, más durante esta pandemia también estamos comentando con Lilla de Andrea, que también lo ha leído. Ha sido, no le he comentado nada, no te he comentado nada antes, Ramiro, antes de esta presentación, pero siento que hemos dialogado tanto, ¿no?, sobre tantos temas, y algunos de estos quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, ese es el objetivo de mi presentación.
mostrarles algunas cositas que encuentro en este libro, algo de lo que he encontrado y de lo que me inspira, y eso es. Bueno, primero yo le he puesto otro título ahí, ¿no? Que es Hacer y pensar el arte aquí y ahora, ¿no? Estaba leyendo un poco la contratapa, que está muy bien, y dice, bueno, que es una reflexión sobre la condición humana, y dice que es un texto inestimable en términos universales. Y eso es muy cierto, y la discusión es en términos, si se quiere, globales sobre la filosofía, el conocimiento y el arte. Y no sé si está en algún momento ni siquiera mencionada la palabra Bolivia, pero yo sé que o sea, habiendo leído este libro, me doy cuenta que la pregunta, ¿no?, de donde nace el libro es esta: ¿qué es hacer arte aquí, ahora y en Bolivia? Una pregunta que te haces como artista, y también, bueno, que todos tus estudios y reflexiones filosóficas te ayudan, digamos, también a poder dar esta respuesta, ¿no? O estas respuestas, en realidad, que no es una, y hacer estas preguntas. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho, y eso voy a tratar de mostrar un poco acá, digamos, cómo yo me iba imaginando algunas cosas mientras leía. Ya, entonces he dicho, esta es la pregunta, ¿no? Tú puedes de pronto, después me vas a responder, me vas a decir si era la pregunta sobre la que has partido, y la tesis es arte como conocimiento, ¿no? Entonces, en relación a esta pregunta, ¿qué sentido tendría hacer y pensar, ¿no?, hacer arte aquí y ahora? Sería esta, ¿no? Arte como conocimiento, porque hay otras posibilidades también. Y eso también lo aclaras, ¿no? Dices, hay el arte más interesante, y bueno, hay toda una historia del arte que también, no toda la historia, pero tienes una visión particular y resaltas la historia del arte desde una perspectiva, justamente desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? A ver, primero, incertidumbre, lo he puesto así chiquito, ¿no? Porque asusta, sí. Bueno, creo que ahora sí entendemos todos, ¿no? Más, o sea, la realidad nos ha obligado a entender la realidad de la pandemia, nos ha obligado a entender esta naturaleza incierta de la realidad, que es también un tema que tú tratas mucho, ¿no? Las crisis políticas que también hemos vivido aquí en Bolivia, el 2019, también hemos vivido mucha incertidumbre, ¿no? El año también de transición, o sea, ese año también, ¿no?, después de la crisis, tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Todo eso estaba precedido por la quema de los bosques en la Chiquitanía, el calentamiento global, tal vez la certidumbre es que las cosas no van bien, ¿no? Pero no sabemos cómo es realmente, cómo es esa realidad. Pero bueno, ahí el arte planteas que juega un papel interesante, o que podría jugar un papel interesante. Entonces, hemos dicho que la tesis es arte como conocimiento. Entonces, una de las cosas que hace en el libro, que es fabulosa, es rastrea, ¿no? Y a partir de son 20 capítulos, son bien fáciles de leer, es un lenguaje clarísimo, accesible y también impecable también. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que me parece es una contribución es en la filosofía, cómo se relaciona la filosofía con el arte y conocimiento, ¿no? Entonces, la filosofía con el conocimiento, ¿no? Cómo se relaciona la ciencia con el conocimiento. Y, bueno, un poco haces un recorrido y un poco resaltas a los filósofos, un poco al modelo, digamos, de filosofía en el que prevalece la certidumbre, digamos, y las verdades, ¿no? Y de ahí cómo eso se deslinda de ello, ¿no? Y digamos, tal vez, no me voy a adentrar mucho en el tema filosófico, pero tal vez es clave Wittgenstein, ¿no? Entonces, que llega un momento y
bueno, que plantea, lo voy a decir aquí en términos bastante prosaicos, pero que la imposibilidad de aprender y conocer la realidad, ¿no? La ciencia también, ¿no? Ejemplos de la ciencia y del modelo de la ciencia, en el cual hay un sujeto, hay un objeto, hay una lógica racional, el modelo cartesiano, que todavía prevalece también, ¿no? O sea, prevalece también en la educación, por ejemplo, ¿no? Creo que todos nos hemos educado en este modelo de ciencia con el método lógico, ¿no? Pero me parece que ya es a principios del siglo XX, ¿no? Que nace la física y la ciencia cuántica, y ahí se quiebra, o sea, se sabe que bueno, todo se trastoca un poquito. Y a ver, voy a tratar de explicarlo con ejemplos artísticos para no meterme en tantos aprietos. Entonces, el tercer punto que tratas, y también haces un recorrido, bueno, no es un recorrido, estoy dando tal vez una mala impresión, no es que primero capítulo 1, la filosofía, no, todo está entretejido, ¿no? Entonces es una narración bien interesante. Entonces, pero bueno, yo ahí he ido sacando de mis apuntes, ¿no? Y yo me he hecho ese recorrido. Y lo mismo, digamos, pasa con el arte. Entonces ahora yo les voy a comentar un poquito, entonces, ¿cómo relacionas el arte con el conocimiento o las búsquedas de los artistas con el conocimiento, como posibilidad de conocimiento? Y también cómo se relaciona el arte con la incertidumbre. Eso. A ver, empezaremos. Todo el tema de la realidad es muy interesante, pero no me voy a meter todavía en la realidad, pero digamos es que en la realidad, a ver, primero voy a decir la realidad, por ejemplo aquí, ¿no? La realidad, una supuesta realidad, que en realidad es una idea, ¿no? Un ideal. Entonces, aquí voy a hablar de la realidad como espacio, ¿no? El espacio, cómo percibimos el espacio. No, obviamente esta escena es la escena de la escuela de Atenas, los filósofos de la antigua Grecia, esto está en el Vaticano, pero aquí lo que me interesa, digamos, o sea, no es una escena real, pero sí es del Renacimiento, un momento que Ramiro plantea, digamos, es el momento donde también empieza bueno, se rescatan los ideales de la Grecia, sobre todo el humanismo, y la ciencia, ¿no? Entonces también, como saben, se empiezan los artistas como Miguel Ángel tienen acceso a los cuerpos, a dibujar a partir del cuerpo y de la observación. Entonces, ahí, digamos, una de las cosas que tiene es el espacio desde la perspectiva euclidiana, ¿no? Entonces se plantea que se puede percibir el espacio a partir de un punto fijo, ¿no? Las tres dimensiones, quiero decir, del espacio. A ver. Bueno, aquí me he saltado, porque bueno, entonces Ramiro, tú planteas que ese es un modelo de arte que sobre todo se va a la mímesis, ¿no? Aunque sí tiene, digamos, esta propuesta de espacio, ¿no? De cómo representar el espacio, pero sobre todo se queda en la representación. En cambio, el año, ahí está, el 1909, el Manifiesto del Futurismo se publica en el Fígaro y es, bueno, todas las vanguardias y todos los movimientos, digamos, como el futurismo, el cubismo, el expresionismo, etcétera, tienen sus manifiestos. Una de las cosas que plantean en sus manifiestos es la necesidad del arte de conectarse con el aquí y el ahora, ¿no? Entonces aquí, como era, por ejemplo, dice, un automóvil rugiente que parece correr como la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Ya yo no he puesto, entonces, si fuera, digamos, ahorita, yo he puesto un Apple Watch, ¿no? Que es lo que, digamos, para mí sería, digamos, como este automóvil, ¿no? Pero digamos, ya me imagino que para cada cual será diferente. Entonces está como conectándolo con este presente, ¿no? Y digamos, en el futurismo se está conectando sobre todo con la tecnología, ¿no? Con los efectos de la revolución industrial, con este mundo de cambio, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es una cosa que resaltas. Pero también
También otra cosa que mencionas que a mí me gusta mucho es esto, ¿no? Que los impresionistas ya eran artistas que investigaban. Entonces ellos investigaban, ¿no?, las condiciones atmosféricas o se preguntaban sobre la realidad, ¿no? Entonces, digamos, este cuadro que es impresión, sol naciente, entonces la realidad se ve diferente en diferentes momentos del día, ¿no es cierto? En diferentes también, supongo que presiones atmosféricas o alturas también. Entonces los impresionistas planteas que son los primeros, ¿no?, que están como haciendo una búsqueda, se están preguntando sobre la realidad, ¿no ven? Luego, bueno, aquí he metido Bolivia, ya que no estaba, para decir que leer esto a mí me hace pensar en estas obras, porque justamente Cecilio Guzmán de Rojas, que creo que lo muestro casi en todas mis presentaciones, pero es importante. ¿Por qué? Porque él se plantea el calidadismo. ¿Y qué es el calidadismo? Es pensar la luz en los Andes, cómo se ven las cosas en los Andes. Digamos, en el otro estamos viendo cómo se ve la luz, digamos, ¿no?, a tal hora, ¿no? Esa no sé si era en Londres o en Francia, ¿no? Entonces aquí es en los Andes. Entonces lo que plantea es que las cosas que están lejos se ven nítidamente, los colores se ven brillantes, ¿no? Entonces hay que pintar de otra manera, ¿no? Entonces ahí también se ve como, me parece interesante, ¿no?, o sea, pensar eso en Guzmán de Rojas, ¿no? O sea, más allá del indigenismo, que es algo obvio. Entonces aquí también por eso es que Guzmán de Rojas hace, ¿no?, estas formas súper delineadas y bueno, y la realidad de Bolivia es esa, ¿no? Porque también tienen que pensar, en 1928 el futurismo se plantean, digamos, un automóvil, más o menos en 1909 más o menos era una novedad. Aquí en 1928 creo que ya no era una novedad, digamos, un automóvil, pero la realidad que realmente, digamos, cuestionaba era el tema, ¿no?, el indigenismo y obviamente toda esta ideología vinculada con las montañas. Pero también me gusta mostrar esta otra obra de Guzmán de Rojas, donde también está investigando con su método, me he olvidado, con su técnica coagulatoria, ¿no? Exactamente qué está investigando no sabemos, pero a él también le interesaba, sin lugar a dudas, la realidad metafísica, ¿no? Él era, digamos, un brujo. Así lo ha descrito su nieta, digamos, por eso me permito decirlo. Ok. Vale, perdón, ¿te molestaría sacarte uno de tus barbijos? Porque está un poquito el sonido, solo si no te molesta. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. No se está escuchando. Es que el sonido es un poquito así, gracias. Ya, de acuerdo. María Luisa Pacheco, es estudiante de Guzmán de Rojas, ella también investiga la luz, pero como ven, el resultado es completamente diferente, ¿no? Esta luz es la luz de los Andes, usa mucho blanco. Este es uno de los cuadros en los que se ve eso. Entonces, bueno, o sea, lo que quiero decir es que, bueno, leer esto y pensar en el impresionismo y todo eso me hace también ver aspectos o temitas o desde otro punto de vista a las obras de los artistas bolivianos. Esta obra es, bueno, de Fernando Casas, es muy interesante porque les había mostrado la perspectiva euclidiana, ¿no? Pero una de las cosas que la ciencia plantea es que el espacio es curvo, ¿no? Y también aquí como la multiplicidad de posibilidades de perspectivas y puntos de vista. Entonces eso ya es, digamos, en ese sentido esta obra es más actual y tiene más relación con los descubrimientos en la ciencia. Aquí, bueno, diría otra de las cosas, bueno, yo los estoy así como categorizando, pero no están así para nada en el libro, simplemente es una forma de presentárselas a ustedes, una posibilidad en todo caso. Entonces investigan, ¿no? Entonces artistas que investigan aquí la condición humana, ¿no? Entonces volvemos al Renacimiento y una cosa que me parece que es clave del Renacimiento es, aparte de la perspectiva y este modelo, digamos, racional y matemático del espacio, es esto, ¿no? Es la centralidad del ser humano, lo que decía del humanismo, ¿no? Entonces este es el hombre de Vitruvio, y que dice que entonces que a imagen de el ideal del Renacimiento
es el hombre, ¿no? O el ser humano, pero generalmente es el hombre masculino. Entonces, Leonardo logra rescatar o logra proponer, digamos, materializar la teoría de Vitruvio, ¿no? Vitruvio había escrito que cualquier edificio, él era arquitecto, no de la época de los griegos, cualquier edificio para que sea hermoso debe tener una simetría y proporciones perfectas como las que se encuentran en la naturaleza. Y dado que el objeto más perfecto de la naturaleza es el hombre, un edificio perfecto debía ser proporcionado como el cuerpo humano. Entonces también esto es clave porque aquí, aparte, o sea, se está también estableciendo con claridad el hombre como modelo y el mundo a imagen del hombre, la arquitectura a imagen del hombre y el hombre, digamos, con una supremacía sobre el resto, ¿no? Sobre el resto de los seres vivientes y de la naturaleza. Vuelvo a Fernando Casas, que también, bueno, he revisitado su obra gracias a mis lecturas, porque ahí he visto, por ejemplo, entonces, ¿qué hace? Se plantea, su obra también se relaciona mucho con la ciencia, entonces aquí, por ejemplo, dice, bueno, aquí dice, o sea, el espacio, o sea, la forma más realista realmente de representar el espacio sería pues lo que yo veo, ¿no? De aquí, o sea, yo no me veo a mí mismo, ¿no? Entonces él está en el espacio, ¿no? Y aquí también en el otro, ¿no? Y también el espacio curvo, como les decía, entonces también es como se inserta, ¿no? O sea, cómo él modifica el espacio. Y esto es clave de la ciencia, ¿no? O sea, cómo no hay esa división entre sujeto y objeto, o sea, sujeto que observa a un objeto, ¿no? Sino que cuando se hace, o sea, es lo que se plantea en la ciencia actual, tal vez puedes explicarnos un poquito más, Ramiro, pero es eso, o sea, como que se modifica, el sujeto modifica, ¿no? O sea, y no hay esa división, ¿no? Que antes se pensaba, entonces que también es interesante porque, digamos, en esta de la Escuela de Atenas, es como el sujeto está fuera de la realidad. Entonces aquí está pensando cómo representarte en esa realidad. Este es otro artista, lo deben conocer, Eduardo Kac, que él, bueno, entonces ya los artistas, bueno, y este es realmente un artista que investiga, que a partir del arte investiga, ¿no? Y aquí es su investigación, una investigación en la que modifica una petunia con su ADN. Y sale esta flor que se llama Edunia y esta obra que se llama Historia Natural del Enigma. Entonces también ahí se están rompiendo en el mismo arte, digamos, esta división también entre los seres humanos y la naturaleza, que es otra parte esencial que atraviesa tu texto, ¿no es cierto? Aquí también, bueno, en esta obra de Iván Cáceres se ven también como en el título, ¿no? Una máquina crece en mí, ¿no? Entonces también como esta subjetividad se está, digamos, o sea, no hay una división entre el cuerpo y la tecnología, pero también en este caso, ¿no? De topofilia, también entre la tierra y la naturaleza, ¿no? Entonces también los artistas están investigando este tipo de cosas, los artistas bolivianos. Y esta obra de Alejandra Alarcón, que también me ha hecho pensarla en diferente forma, que bueno, en su serie La Caperucita la Más Roja, siempre hay esta presencia animal, ¿no? De lo salvaje, de la animalitud, ¿no? Entonces estas niñas de los cuentos, entonces es el lobo y no solamente, digamos, es una, digamos, obviamente una de las interpretaciones es que es una reivindicación de lo femenino, reempoderamiento, etcétera, pero también de esta dimensión animal instintiva de los seres humanos, ¿no? Y ese es como otro de los puntos fuertes, que en realidad hay una crítica en tu libro al conocimiento desde la razón. Ya, ignorar toda esta dimensión
¿no? Instintiva sobre todo, ¿no? Y cómo eso nos ha alejado de la naturaleza y dices, me parece, al final dices, los seres humanos estamos en el mundo como peces fuera del agua, ¿no ven? Bueno, otra de las cosas que también planteas es esta, ¿no? O sea, que otra subjetividad, ¿no? O sea, esta que me parece también genial, o sea, no solamente digamos entre las diferentes componentes de la naturaleza, sino también culturales, y cómo con el arte se pueden crear metáforas, pero metáforas que nos ayuden a ver la realidad, otras posibilidades de la realidad. Y esta me parece que ha sido una obra muy, muy efectiva en ese sentido. Bueno, el tercer punto muy importante me parece y contribución es esta, ¿no? Arte como forma de conocimiento, ¿no? Que ya había dicho que es tu tesis. Aquí quiero plantear, ya son obras históricas, no voy a mostrar obras contemporáneas, aunque hay varios artistas que sí están trabajando en Bolivia desde actualmente. Esta es una obra de Roberto Valcárcel que se llama Historia con campo de alcachofas. Era una instalación el año 82, son cartones donde y usa en cada uno de estos diferentes técnicas. Aquí se ha establecido desde la historia del arte una relación con la crítica al narcotráfico, porque es justamente alrededor de, o al poco tiempo del gobierno de García Mesa. Ciertamente que hay eso, ciertamente que hay una crítica a la represión, pero no solo eso. Lo que hay en esta obra es la intención de hacer una obra polisémica, ¿no? Entonces, y ese es otro de los componentes importantísimos o que rescatas, ¿no? En el arte, que permite ver la realidad o abrir la posibilidad de ver la realidad, otras posibilidades de realidad más bien. Entonces aquí lo que hace Roberto en esta obra usa diferentes tipos de figuración, diferentes temas, para que el autor de la obra sea el espectador, ¿no? Entonces, esta es una obra muy importante desde mi punto de vista en la trayectoria de Roberto Valcárcel, y lo que busca también, y creo que un interés que tienen tú y Roberto en común, es esta preocupación con el autoritarismo, ¿no? Porque, digamos, también lo que subyace en tu crítica es esto, ¿no? Entonces, se ha racionalizado tanto el conocimiento, ¿no? Nosotros, animales que somos, que de alguna manera está encubierta y oculta estos instintos de sobrevivencia y de dominación, ¿no? O ya se vuelven, más bien diría, se vuelven permiten dominarnos unos a los otros, ¿no? Eso. Bueno, eso bastante escuetamente dicho. Bueno, he encontrado esta obra, bueno, es una foto, ¿no? Que dice, que en su libro dice que es cuando dio una conferencia en la Sorbona. Es una conferencia ficticia, pero lo que es interesante es esta conexión que él o sea, Roberto, que se ve como artista, como formador y como científico, y justamente con todo el tema, digamos, interplanetario, galáctico, etcétera. Y bueno, esta cita está en el libro, y que es otro punto en común que tienes con el Roberto, es esto: un objeto o hecho es arte cuando opera como posibilitador cognitivo. La única diferencia entre el arte y la ciencia es el método y el hemisferio cerebral en que tienen lugar. La obra de arte es una máquina de significar. Bueno, ya estamos acabando, pero me ha gustado encontrar esta cita en la que dice: es uno de los aspectos más curiosos del arte contemporáneo, pero también más significativos es la incertidumbre, que incorpora no solo en su actividad, sino en su propia definición, que se incorpora, ¿no?, hasta el punto de cuestionar sus propias bases constitutivas. Y eso es del 2007. Esto para que vean, digamos, que este libro es el resultado de largos años de reflexión y de preguntarse. Y esto lo dijo en el contexto del Quinto Pasajero, que es un evento creativo, una curaduría
que curé, ¿no? Pero lo interesante era que justamente estaba propuesta como una investigación. Entonces, de lo que trataba era de 14 días de trabajar conjuntamente, llegar a, ¿no?, tratar de hacer obras, pensar cuál es la relevancia justamente del arte aquí, ahora en Bolivia, muchas discusiones y francamente, y mi ensayo en el catálogo se llama ¿Cuán incómodo te gusta? Porque fue muy, muy complicado y muy difícil y muy incómodo, sobre todo para mí, ¿no? Porque o sea, justamente la incertidumbre y no saber a dónde íbamos era una de las premisas y los artistas me exigían eso, incluso, ¿no? Y renegaban de que yo no les diga, hace esto, hace el otro, entonces como que también ha sido una novedad, pero bueno, han habido resultados interesantes. Y eso, bueno, hablando de interesante, quería decir que, bueno, que como dice Ramiro, solamente voy a decir, no todo arte opera, ¿no?, como forma de conocimiento, y hay algunas cualidades que dices, ¿no?, que tendría que tener un arte que opera de esa manera. Solo voy a nombrar algunas, como la polisemia, que trasciende dicotomías, que es una máquina de significar, que usa la metáfora como una ventana a nuevas posibilidades, que además de la razón, porque no está exenta la razón, están las sensaciones, sentimientos, intuición, todo eso que permite descubrir otras posibilidades de lo real. Entonces, bueno, para terminar solamente te quiero decir muchas gracias, me he divertido mucho y me sirve mucho, y gracias por compartir esta sistematización de una larga reflexión sobre arte, sobre el sentido de lo que es hacer arte hoy, aquí, ahora. Gracias, Ramiro, y gracias, Eloísa. Bueno, buenas noches a todos, les agradezco haber venido hasta acá. Antes que nada me gustaría agradecer a Eloísa por su trabajo, su paciencia, su profesionalismo. Realmente no he conocido una persona así tan dedicada y con una calidad humana. Fue un placer trabajar con ella. De hecho, me gustaría escribir más solo para trabajar con ella, es genial ella. Una de las cosas que me sorprende después de haber escuchado a Valeria es la capacidad de la obra de suscitar esa interpretación. No es que disienta de lo que tú dices, pero me parece de alguna manera enriquecedor. Es decir, es una novedad para mí todo lo que tú dijiste, pero evidentemente está en relación con lo que decir. Es una consecuencia de lo que yo he escrito, pues, no puedo evitarlo. No sé qué más decir. No me gustaría hablar del libro porque está ahí lo que he explicado de una manera muy razonada, dando vueltas, etc. Solo diré que la intención del libro tiene de alguna manera valorar el arte contemporáneo como un medio para el conocimiento. Es una forma de conocimiento distinta. Yo sé que dentro del arte contemporáneo, si bien ya no existen estilos, pero creo que hay una tendencia, aún no muy consciente, en los artistas, en algunos artistas, de trabajar el arte como una forma de conocimiento. Muchos de estos artistas están citados en el libro, porque me parece que están un poco en relación con lo que yo dije. De hecho, una de las citas es la de Roberto, es la que mostró Valeria. Con Roberto, de hecho, habíamos hablado bastante del arte como forma de conocimiento, ¿no? Siempre coincidíamos en que el arte como forma de conocimiento es una cosa absolutamente novedosa. Si bien en la época en que el arte tuvo lugar en sus primeras manifestaciones, habían ya una relación con lo que se creía que era la realidad, con la idea de dominar, con la idea de atrapar ese entorno, ¿no? Entonces, pero pasa solo en el arte contemporáneo, donde se asume, a veces de manera inconsciente, el arte como una forma de conocimiento, ¿no? Si bien empieza en el impresionismo, en la medida en que considera que la relación con la realidad ya no es el de la representación, sino en la manera como
cómo la percepción y las sensaciones van configurando una realidad que ya no es clásica, ¿no? Y esto se termina finalmente por decidir como el inicio de una forma de conocimiento durante las vanguardias, en la medida en que éstas se preguntan acerca de qué es el arte, ¿no? Pero no es una mirada, como digo en el libro, solipsista, sino que tiene que ver con el lugar en el que se vive. Por eso me parece pertinente el título que le puso Valeria, El arte del aquí y del ahora, que es absolutamente vanguardista en el mejor sentido del término, ¿no? A ver, entonces lo que yo hago un poco es revalorizar la pertinencia del arte contemporáneo dentro de un ámbito de incertidumbre generalizada. De hecho, la polisemia, por ejemplo, constituye ese acercamiento a la incertidumbre de una manera que se incorpora en la obra, porque la polisemia es incertidumbre, básicamente, ¿no? La obra de Umberto Eco en ese sentido es muy, muy esclarecedora, ¿no? A ver, y bueno, en este sentido me he planteado algunos aspectos que tienen que ver con el arte como forma de conocimiento. Algunos de estos aspectos son reconsideraciones de conceptos como la percepción, la representación, la resignificación, la expresión, que yo creo que constituyen formas de acercarse a la realidad, todas, ¿no? Y creo que la resignificación es muy contemporánea y tiene un ámbito semántico. Eso también me parece muy interesante y tiene que ver con Wittgenstein, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo hago, ¿sí? Es decir, me planteo el arte, para mí, personalmente, como el arte más interesante, porque hay tendencias varias en el arte contemporáneo, pero la que más me interesa a mí es el arte como forma de conocimiento. Y lo que hago en el libro es un poco sustentar este interés a partir de citas, a partir de relecturas que hago de la historia del arte. Y bueno, eso es lo que contiene el libro. No sé si, yo creo que con preguntas y cosas de eso. Sí, no sé si Vale quieres continuar con una pregunta o si abrimos tal vez a preguntas del... Sí, sí hay preguntas del público en realidad, aprovechando que ha venido Ramiro Garavito, sé que deben haber algunas curiosidades, les damos la palabra. Objeciones, curiosidades. Objeciones, comentarios. Críticas, todo. Es que yo creo que tienen que leer el libro para ver algún tipo de preguntas al respecto, ¿no? No, claro, y no voy a explicar el libro, ¿no? Ya. Si quisiera, en 5 palabras, poder resumir de una manera, ¿qué es lo que quiere decir el libro? Como si no lo hemos leído, ni siquiera el prefacio del libro, pero ¿qué es tu mensaje? ¿No? Y esa cuestión de arte contemporáneo, de aquella palabra que es la tercera palabra, que es ¿cómo se llama? La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en términos actuales, a partir de la pandemia, ha generado en todo ámbito una incertidumbre, pero desde las emociones hasta las sensaciones, ¿no? Y esta tercera palabra, entre arte contemporáneo, dice mucho. Entonces, lo que quería decir, no he tenido la oportunidad ni siquiera, me he invitado a ver por lo menos, pero en 4 o 5 palabras, ¿qué has querido o qué tú lo que has sentido del libro? Que no he entendido nada, honestamente. Honestamente, no he entendido qué quiere decir. No sé si están de acuerdo. Bueno, honestamente pensé que lo había dicho, pero no importa. Lo que yo trato de hacer en el libro es sustentar el arte contemporáneo como una forma de conocimiento basada en la percepción. No en la percepción del sentido común, sino un tipo de percepción que engloba de manera integral aspectos como las emociones, la razón, y hago una historia de la percepción como algo que ha sido, en toda la historia del conocimiento occidental, ha sido rebajada, disminuida, porque hicieron esa separación entre percepción y razón, ¿no? Entonces lo que hago es eso, es decir, sustentar un arte contemporáneo como forma de conocimiento, para la cual se requiere, y lo
lo pongo en el libro, un espectador que esté predispuesto a adquirir un nuevo conocimiento, pero no en los términos tradicionales, no en términos de objetividad, no en términos de lógica discursiva, sino en términos casi intuitivos, ¿no? Ese es un poco el propósito. No quiero hablar más, pero entonces estaré explicando el libro, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, tal vez? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la presentación. Yo tendría interés de saber cómo usted define conocimiento, porque podría, digamos, decirse que cualquier tipo de expresión artística que tiene una facultad, una capacidad de creación artesanal, también podría ser una forma de conocimiento, pero creo que en el libro se refiere a una forma específica de conocimiento y quisiera saber cuál es la diferencia entre arte como forma de conocimiento y arte como no forma de conocimiento, si es que hay una especie de oposición. Ok, esa pregunta es interesante, ¿eh? El conocimiento que pretendo y que de alguna manera yo veo que pasa con el arte contemporáneo es un tipo de conocimiento en el que la revelación que parece definir el conocimiento en términos occidentales no es tanto eso, sino las posibilidades de extender la percepción de la realidad. Cuando uno extiende las posibilidades de la realidad, está incursionando en algo nuevo y distinto, ¿no? Ahora, el problema de este conocimiento es hasta cierto punto que es inefable. No sé si me explico. Porque si pudiéramos hablar del resultado de este conocimiento, bastaría con escribirlo, ¿no? De hecho, los poetas hacen el esfuerzo de retorcer las palabras para decir algo que no existe, digamos, en la lógica discursiva. En cambio, el artista visual utiliza las formas. Es simplemente una sensación que se tiene acerca de una revelación que es intraducible, ¿no? Ahora, cuando tú me hables que, no sé si entendí en el sentido que planteas que todo arte es una forma de conocimiento, pues no, hay un arte que es estético, puramente estético, basado en la forma, el arte geométrico, además que no pretende ser una forma de conocimiento. Es decir, eso es importante, la intención que tiene el artista de alguna manera meterse en ámbitos de un modo experimental, obviamente, no de un modo predeterminado, porque lo inédito, el conocimiento, se da generalmente a partir del experimento, porque es una incursión hacia lo nuevo, ¿no? En cambio, cuando tú trabajas de una manera predeterminada, no puedes esperar un descubrimiento. Estás trabajando de una manera en la que tu cerebro está actuando de una manera automática. Hablo también un poco de ese sentido, ¿no? No sé si quedaste satisfecho con la respuesta. Yo no mucho, porque tampoco creo que hay que repensar eso, ¿no? Pero creo que haber dado las pautas en el libro para repensar el tipo de conocimiento que suscita esta forma de arte como forma de conocimiento, ¿no? Yo entiendo que no hay muchas preguntas porque no han leído el libro, eso absolutamente. Entonces creo que de alguna manera podemos establecer un diálogo entre nosotros para ver, ustedes que han leído el libro, quizá eso genere un acercamiento de ellos más al libro, ¿no? Bueno, yo te puedo comentar algo. También he disfrutado hartísimo el libro, lo he leído como 3 veces porque tenía que, obviamente, diseñarlo y etcétera, pero también porque lo podría leer 100 veces, creo. Y también, Vale, te he agradecido, yo también te agradezco como parte de la escena del arte contemporáneo, pero te agradezco también como docente. Aquí hay varios docentes porque he pensado mucho en, o sea, naturalmente leyendo que puedo usar ese texto para enseñar. Yo enseño el lenguaje de la imagen, todo lo que dices de la metáfora visual, de la percepción, de lo real y la realidad, y del potencial de la imagen polisémico, para mí va a ser una herramienta muy útil para mí, para el lenguaje de la imagen, ¿no? Para enseñar. Y otra cosa que me ha inspirado mucho es lo que dices de la subjetividad. Restituir la subjetividad, revalorizar la subjetividad individual es
es súper importante en tu texto y es también lo que les voy diciendo a los estudiantes de diseño que recién están empezando y vienen del cole, donde es una enseñanza súper unilateral y no se valoriza para nada su subjetividad. Ahora, chicos, su subjetividad vale, o sea, desde ahí ustedes tienen que crear y hablar y ver el mundo, ¿no? Entonces eso me ha inspirado muchísimo y gracias porque, no sé, me ha refrescado muchas cosas, me has enseñado muchas cosas y me has ayudado un poco también a consolidar la definición que se puede llegar a tener de arte contemporáneo, porque obviamente es algo muy fluido, que el arte es conocimiento, ¿no? Es una gran definición. Si me gustaría agregar algo. Yo no afirmo en ninguna parte del libro la necesidad de un deber ser, es decir, que el artista debe hacer arte como forma de conocimiento en absoluto, sino yo me rindo digamos, a los hechos. Cuando ella hablaba de la importancia de la subjetividad, eso está, por ejemplo, en un proyecto artístico. Todos los proyectos artísticos en el arte contemporáneo comienzan con un poderoso yo, todos. Luego van racionalizando, van siendo rigurosos, van adquiriendo, digamos, una perspectiva muy distinta al inicio que parece muy subjetivo, digamos, muy perceptivo, pero luego adquiere una sustentación lógica que me parece muy interesante, lo cual, de algún modo, es fundamental lo que yo digo acerca de la importancia de la percepción como algo que integra todos los aspectos de la dimensión humana, ¿no? Por eso me parece importante la subjetividad, porque, no sé, creo que lo dice Edward de Bono, pero yo lo cito ahí. Él habla un poco de que vivimos un 20% pensando en cuestiones lógicas, etcétera, ¿no? Y esforzándonos. Pero vivimos un 80% a partir de las emociones. Esa es la importancia, ¿no? Esa importancia de acercarse, digamos, a partir de la percepción hacia la realidad. Bueno, en el libro también hago, hablando de la realidad, una especie de breve historia de la realidad y me llama la atención que en algunos periodos históricos como el Renacimiento, por ejemplo, donde existe la idea de arte como representación de la realidad objetiva, no hayan reconsiderado el concepto de realidad, que me parece fundamental, ¿no? De hecho, creo que hasta Joseph Kosuth, que fue un poco el iniciador del arte conceptual, no hay una reflexión seria acerca de lo que es la realidad. El ejemplo de 1 y 3 sillas creo que manifiesta una reflexión poderosa, no solo acerca del concepto como arte, sino del concepto de realidad. He visto muy pocas reflexiones acerca de las implicaciones del cuestionamiento de la realidad en Kosuth, ¿no? Sí, solo el tema, ¿no?, de la realidad y la verdad son bien importantes en tu texto. Pero algo que quería comentarte, Ramiro, es, bueno, esta disciplina, o no sé cómo llamarla, de investigación basada en arte. Algunas de las personas que están aquí, sé que han estado en algunos talleres de investigación basada en arte, y no sé si Tatiana Fernández, que la conoces, se ha especializado en eso. Entonces es interesante porque tienen sistematizado las estrategias de los artistas y se plantea que a partir de las estrategias creativas de los artistas se puede investigar otros campos y otras disciplinas. Y una de esas no se llama la subjetividad, pero no sé, ¿te acuerdas, Alan? ¿Qué era? Es como la especificidad, pero de la persona, algo así, ¿no? Como es una especie de subjetividad. Otra es el cuerpo, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces eso también, o sea, como estaba también pensando en eso, ¿no? Todo el rato que estaba leyendo, estaba pensando si ibas a hablar sobre eso y si habías hablado con Tatiana sobre eso, porque también, bueno, yo también le conté a Tatiana que tienes esta presentación ahora y me acordé, digamos, de un grupo que tenías tú con Tatiana, con Narda y Valia, me parece que se llama El Ojo Piensa, ¿no? Que está también en tu texto. Entonces eso también te quería preguntar,
si habías ya hablado con Tatiana sobre este tema, si habrías visto, digamos, este tema en específico de la investigación basada en arte, como disciplina, digamos. Bueno, Tatiana no lo veo desde hace años, ¿no? Pero sí, al principio cuando formamos el grupo, o sea, creo que había una idea de carácter conceptual, ¿no? Del arte. Creo que el ojo piensa manifiesta un poco eso, ¿no? O sea, la frase misma, no la escribimos en poleras y todo eso, ¿no? Pero yo creo que manifiesta el inicio de una reflexión acerca de las implicaciones que tiene el mirar, ¿no? Implicaciones de carácter reflexivo. El ojo piensa, no es que el ojo piensa, sino el ojo en realidad es un medio que de alguna manera se sirve del cerebro para acercarse a la realidad. Pero para el artista es importante la frase porque el ojo, la mirada, la percepción incorpora lo que es la reflexión. Uh-huh. Sí. Eso, no sé. Tal vez a alguien se le ha ocurrido alguna pregunta o comentario. Buenas noches, gracias por la presentación. Ramiro, comentaste en algún momento, no me acuerdo exactamente, pero en la polisemia está la incertidumbre, o la polisemia es la incertidumbre. Quería pedirte si por favor puedes ahondar un poquito en esa idea. Sí, claro. Yo digo que la incertidumbre es el modo como el arte contemporáneo se acerca o habla en términos de incertidumbre. La realidad es incertidumbre, de hecho, siempre lo ha sido en la medida en que hay un devenir constante, permanente, y si tú te mantienes en ese estado y aceptas este devenir, te genera incertidumbre. Y esta es la época, creo, en la que es más patente eso, ¿no? Por ejemplo, el COVID, eso de alguna manera ha explosionado este sentimiento de incertidumbre. Pero en el arte contemporáneo, la polisemia está en relación absoluta con la incertidumbre, porque cuando tú ves una obra pasa lo mismo que con la realidad, es decir, no es un ser lo que es la realidad, es un siendo, y este siendo genera incertidumbre. A la gente le desespera ver una obra y no encontrar una definición clara acerca de qué hay en la obra. La obra misma manifiesta pues esta incertidumbre, este carácter múltiple que hay de interpretarla, ¿no? En ese sentido creo que encuentro una relación absolutamente coherente con la realidad el término polisemia, ¿no? No sé si está claro eso. Una de las cosas que yo hice justamente pensando en lo que dijo Eloísla, que es un trabajo un poco pensado para que los jóvenes se acercan un poco, los jóvenes que tienen alguna formación, aunque sea mínima en el arte contemporáneo, o arte finalmente, es que me he preocupado por citar a muchos autores que sería interesante para los estudiantes, por ejemplo, acercarse a ellos, ¿no? Y en este sentido, Umberto Eco, por ejemplo, es una lectura excelente para encontrar en su obra, la obra abierta, para encontrar ese diálogo entre lo que sería una obra polisémica y la incertidumbre del mundo. Y así pongo varios autores para que un poco pueda desarrollarse ciertos conceptos que manejo ahí. Sí, de hecho es una de las cosas que nos pareció muy valiosas cuando recibimos el texto así en Word, digamos, en bruto, que al final Ramiro había añadido una selección de citas de artistas que comentaban su propio proceso subjetivo, su propia percepción, su proceso creativo, y no sabíamos muy bien cómo ponerlo en el libro, y bueno, comentarles que el libro entre los capítulos está acompañado con citas, ¿no? Seleccionadas por Ramiro, y esa selección en sí me parece muy valiosa y creo que ordenado de esa manera también enriquece la lectura bastante. Porque viene un poco a acompañar, no voy a decir validar tal vez, pero
pero sí a dialogar, ¿no?, con lo que está escribiendo Ramiro. Entonces eso enriquece bastante la lectura y bueno, los invito a leer. La próxima charlamos cuando hayan leído. Me gustaría que consideren que cada una de las citas es una forma de entender el arte como forma de conocimiento. No está de modo explícito, los artistas no dicen el arte es una forma de conocimiento, el único que se acerca de manera bastante clara es Roberto, ¿no? Pero el resto no, el resto trabaja de un modo que se supone, ya su obra, ustedes ven su obra y ven la cita y se encuentra cómo si diversifica esta intención de trabajar el arte como forma de conocimiento. Me parece muy novedoso, creativo, experimental, abierto. Bueno, tal vez una última pregunta, Ceci. ¿Es un libro pedagógico? La palabra me parece dura, ¿no? Porque no, yo diría que es un libro de ensayo que busca reflexionar acerca de ciertas cuestiones del arte que me interesa, pero al mismo tiempo pienso que podría servir, y al pensar esto, pues he puesto algún tipo de empeño en que los estudiantes de arte puedan acercarse a él. Y doy clase de historia del arte, entonces un poco pensando en eso también, no viene de nada, sino que tiene que ver con mi experiencia con los alumnos. Bueno, vamos cerrando entonces, así tenemos la oportunidad de hablar un ratito con Ramiro, conocerlo. Les recuerdo que A Ediciones es una editorial de arte contemporáneo boliviano que se concentra en el fomento del libro de artista, es decir, del libro como obra, pero también otros subgéneros que atañen el arte contemporáneo, como puede ser filosofía del arte, teoría del arte, catálogos, entre otros. Si no nos siguen aún, los invito a ustedes y los que nos están siguiendo en transmisión en vivo, a seguirnos en redes, en Facebook, en Instagram, para novedades que van a salir este año también. Y por ahora, bueno, les invito a seguirnos apoyando, porque cada libro que compran es un apoyo también para el siguiente. De hecho, en ese sentido, tengo que agradecer así profundamente a los lectores que han comprado el libro en preventa. Ustedes han financiado parcialmente la producción del libro. Muchas gracias. Eso ha sido maravilloso, realmente la confianza que han puesto en nosotros y bueno, espero que se pueda repetir. Quiero agradecer también al Centro España por el espacio, por el apoyo que siempre nos dan, Vale Paz, siempre a mi lado, y Ramiro por venir hasta La Paz. Espero que podamos generar más conversaciones este año, ¿no? Y bueno, siempre. Así que los invito a leer este libro, este maravilloso texto, de verdad, es un gran aporte a la cultura, a la educación artística, al pensamiento en Bolivia. Está ahorita en venta y va a seguir en venta, vamos a ir publicando puntos de venta, pero me pueden contactar también, así que bueno, muchas gracias por haber venido. Y una última cosa, como por el COVID no nos permiten hacer un vino de honor, Galo Coca de Persona Casa Galería ha tenido la amabilidad de invitarnos después de esta presentación a las 9 de la noche a su galería, que se encuentra, te voy a dejar decir la dirección porque se me ha ido de la mente totalmente, pero ahí podemos compartir un vinito para homenajear a nuestro querido Ramiro. Gracias, Celo. Ascarruns, esquina Pinilla, en Sopocachi, entre el Montículo y la Plaza Barba. Los esperamos allá. Gracias. Mil gracias a todos por venir. Seguimos conversando entonces. Con eso concluimos la presentación.